Onubíos. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Yo voy a ser muy breve en esta ponencia transversal o en esta exposición transversal sobre el libro oficial de la gira. De todas formas, como el libro está disponible para aquel que lo desee, pues se puede consultar. España, un país de niños pobres. Y la ponencia que nos trae hoy a la ciudad de Barcelona y a esta universidad lleva por título Escuelas Creativas en búsqueda de la inspiración. Yo creo que en los tiempos en los que corren necesitamos efectivamente tener en cuenta esa inspiración. Ya decía un pintor universal como Pablo Ruiz Picasso que la inspiración no existía. Él se refería evidentemente a la inspiración divina. Sí que existe esa inspiración cuando uno trabaja, ¿verdad? Y es lo que decía el pintor, la inspiración llega cuando uno trabaja. Pues esa inspiración, esa creatividad, hay que trabajarla desde las escuelas y a mí siempre me gusta ir más allá, desde aquel contexto en el que se trabaje la educación, ya sea formal o no formal. ¿Y qué es la educación? Bueno, pues yo imagino que aquí cada uno de los presentes tenéis vuestra propia definición de educación, pero para mí la educación es el arte que a través de las emociones cultiva ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y creativos. Y me gusta decirlo en este orden: críticos, libres y creativos, porque para ser libres tenemos que ser críticos. Ya sabemos que nadie nos tiene que otorgar el derecho a ser libre, es algo que nosotros nos lo concedemos a través de esa crítica. Y por supuesto, la creatividad tiene que llegar a través de esa libertad de expresión. Bien, pues vamos a ver un poco en unos minutos, también luego siempre estamos dispuestos a cualquier pregunta o a cualquier experiencia que se quiera compartir. Vamos a ver esto de escuelas creativas, maestros creativos y alumnos creativos. Bien, yo a lo largo de los días, de las intervenciones que estamos teniendo en este congreso internacional e interuniversitario por diferentes universidades, estoy haciendo mucho hincapié en una crítica al sistema educativo o a aquellas escuelas, porque no todo, ¿verdad? No todo es inadecuado en la vida, ni todo es adecuado, siempre existen, o por lo menos prácticas con las que nosotros nos identificamos más y nos identificamos menos. Pues hago una crítica a aquellas escuelas en las que no se favorecen esos escenarios de creatividad, de libertad de expresión, en la que no se da tiempo a los niños y a las niñas a pensar, pero no solamente en las escuelas, sino también en la sociedad. Y claro, esto lo vamos a ver ahora en un siguiente paso. ¿Y por qué esto de la creatividad, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto de la creatividad con la pobreza y con la pobreza educativa? Porque hablamos de pobreza integral. De hecho, el libro del cual se extrae este contenido pues habla de diferentes tipos de pobreza y una de ellas es la pobreza educativa. ¿Para qué es necesario esos maestros impulsores de creatividad, esos maestros que contribuyen a generar espacios de inspiración? Bueno, pues yo creo que si tenemos en cuenta la creatividad unida a la innovación y al emprendimiento, ahora lo entenderemos un poco mejor. Y emprendimiento nos referimos al mundo laboral. El mundo laboral ha cambiado, se ha modificado. De hecho, la crisis, la recesión, como cada uno quiera darle nombre, económica que padece nuestro país, ha destruido ya eso que se llama trabajar por cuenta ajena, ¿verdad? Esas empresas que antes generaban miles y miles y millones de puestos de trabajo, incluso el Estado, ¿verdad? En tiempos hace años, pues ya hoy día no es así, Y quizás esto nos tenemos que remontar a otros contextos internacionales como pueden ser Estados Unidos en América y quizás en Europa, por nombrar algunos, Finlandia. Bien, la innovación se trabaja unida a la cultura emprendedora, al espíritu emprendedor en las escuelas desde bien pequeño.
Y no porque los niños tengan que ser desde pequeños empresarios, sino porque los niños tienen que aprender a generar ideas exitosas, ideas de emprendimiento que le den éxito en un futuro y no depender a la hora de estudiar una titulación de si va a haber en el mercado capacidad para darme un trabajo, si van a salir oposiciones. Bien, entonces bueno, se trabaja desde pequeño la capacidad de crear tu propia empresa, y una empresa más allá de lo que es la constitución oficial, porque para eso no es necesario que se trabaje en la escuela, ¿verdad? Hay diferentes servicios públicos en los que nos enseñan a crear una empresa, pero no se trata de constituir formalmente una empresa, sino de crear realmente el espíritu emprendedor de dicha empresa. ¿Y por qué no trabajarlo a través de la curiosidad y de la reflexión como buena estrategia para cultivar alumnos creativos? ¿Bien? Ya sabemos que a los niños les encantan investigar. Desde pequeños muchos jugábamos a investigar. Bien, la curiosidad siempre a los niños y a todo ser humano, ¿no? Nos llama, a todas las personas nos llama mucho la atención. Ayer en la Universidad de Lérida, pues hacía una crítica hacia los libros de texto. Parece que hoy día el conocimiento está estancado todo en un volumen según la materia, de X páginas, y solamente en quinto de primaria, por nombrar un curso, se puede aprender estos contenidos y no otros. Bien, entonces no damos esos espacios para investigar en algo con las debidas medidas de prevención y de educación, en algo tan maravilloso como es Internet, donde vamos a ser capaces de acceder a una cantidad ingente de conocimiento y sobre todo de utilizar ese conocimiento para trabajar de manera cooperativa y para trabajar de manera, esta tarde ha habido aquí Miquel Lesombra, es un gran experto en el ámbito de la educación intercultural, para trabajar de manera intercultural, porque el mundo es global y en cualquier momento vamos a tener que trabajar con personas de otras culturas. Bien, entonces bueno, a mí me gustaría, para cumplir con el tiempo, dejar esto aquí, y sí que agradecería si hay alguna aportación, pregunta o lo que queráis. Muchas gracias.